Buen día, profesora. Mi nombre es Mauricio Cortés Rincón. Eh, Esta es la actividad del módulo número 2 referente a estructura de datos. Profesora, le pido disculpas por no haberme comunicado con usted antes para enviarle las actividades y para informarle por qué no las había enviado, ya que pues había tenido algunos inconvenientes y esta semana estaba leyendo el material para poder así hoy terminar todas las actividades. Eh, Voy a empezar. Mm, Estructura de datos. La estructura de datos es una estructura que permite almacenar diferentes tipos de datos con el único fin de facilitar su manipulación y su acceso. Existen dos tipos que son estructuras lineales y las estructuras no lineales. Voy a empezar por las estructuras no lineales, de las cuales existen cuatro estructuras lineales especialmente importantes, las cuales mencionaba el video que usted había dejado en el material, que son las pilas, las colas, las listas y los vectores. Eh, lo voy a explicar entonces cada una de ellas. Las pilas. Una pila se define como una estructura de datos en la que solo se puede operar por uno de sus extremos. El siguiente son las colas. Unas colas o una cola es una estructura de datos en la cual los elementos se insertan de un extremo y se sacan del otro. También tenemos unas listas. Las listas se definen como una estructura de datos que contiene un número variable de elementos que se encuentran relacionados. Y finalmente tenemos los vectores. Los vectores son arreglos en los cuales podemos almacenar información. Eh, Seguimos con las estructuras no lineales. Las estructuras no lineales se caracterizan porque no existe una relación de sus elementos, o sea, que el elemento puede estar con un 0, 1 o más elementos. Las estructuras no lineales de datos más general son árboles donde no existe ninguna relación de orden predefinida. Esta estructura se usa principalmente para representar datos con relación jerárquica entre los elementos, como por ejemplo registros, árboles genealógicos y tablas de contenido. Eh, la diferencia de las tres estructuras lineales de pilas, colas, listas y vectores está dada por la posición del elemento a añadir dada en la consulta o en el borrado. En las pilas, las tres operaciones actúan sobre el final en la secuencia. En las colas, se añade por el final y se borra y consulta por el principio. Y en las listas, las tres operaciones se realizan sobre una posición privilegiada de la secuencia, la cual puede desplazarse. Por último, vamos a ver en las estructuras no lineales los árboles. Un árbol es una estructura de datos jerarquizada. Lo constituye una colección de elementos llamados nodos. Cada nodo, con la excepción de la raíz, tiene un nodo padre y cada nodo puede tener 0 o más hijos que descienden de él. Y los grafos. Un grafo es una colección de nodos o vértices unidos por un conjunto de arcos o aristas. Finalmente, profesora, vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de datos.
Primero la definición. Los tipos de datos hacen referencia al tipo de información que se trabaja donde la unidad mínima de almacenamiento es el dato. También se puede considerar como el rango de valores que puede tomar una variable durante la ejecución de un programa. Entre ellos los dividí pues en tres tipos. Los de caracteres. Un tipo de dato carácter es un dígito individual el cual se puede representar como numéricos del 0 al 9 o letras de la A a la Z y símbolos. Ese sería el tipo char, el cual es de 8 bits por carácter. Los numéricos. Este tipo de dato puede ser real o entero, dependiendo del tipo de dato que se vaya a utilizar. Enteros son los valores que no tienen punto decimal, pueden ser positivos o negativos y el 0. Entre estos encontramos los de tipo byte, tipo short, tipo int, tipo long, tipo float y tipo double. Y finalmente, los booleanos. Este tipo es un dato que se emplea para valores lógicos. Los podremos definir como datos comparativos. Dicha comparación devuelve resultados lógicos verdadero o falso, boolean. O sea que solo hay dos opciones, sí o no, verdadero o falso. Esa fue la actividad, profesora. Muchas gracias por la oportunidad. Espero poder enviar la actividad, ya que recibí el correo que me había enviado, que ya estábamos por finalizar el curso. Le pido otra vez disculpas y estaré enviando el resto de las actividades hoy mismo. Muchas gracias, profesora. Seguimos con la segunda parte de la actividad, en la cual la profesora nos pide nombrar 10 lenguajes de programación. Busqué en internet y encontré estos que son como los más populares. El primero es Java, uno de los idiomas más populares hasta la fecha. Java no solo se utiliza en programación de backend moderno, sino que también en el desarrollo de apps nativas para Android, lo cual sería muy interesante, ya que podríamos elaborar cualquier aplicación para los smartphones que están en el mercado hoy en día, ya que la mayoría corren bajo este sistema operativo. Tenemos JavaScript, que es un atractivo front-end en la necesidad del día para todas las aplicaciones, ya sean para ejecutarse en ordenadores portátiles o teléfonos inteligentes. JavaScript es un muy buen lenguaje de programación para diseñadores, para la parte gráfica que ve el usuario. Entonces me parece muy llamativo. De terceras tenemos C numeral, así como Java está en auge por ser de Microsoft Technologies, así entonces C numeral, otro Object Oriented Programming Language, no puede quedarse atrás. Si no estoy mal, C numeral es muy usado en videojuegos, lo cual también es una rama muy importante y un lenguaje de programación muy interesante. Seguimos con PHP, que ofrece flexibilidad y facilidad de uso. Es el framework de PHP que se basa en la arquitectura MVC, ofrece una amplia gama de herramientas útiles. Como sabemos, PHP es una de las herramientas que más se utiliza para la creación de páginas web, para manejar datos, base de datos. Entonces, casi la mayoría de sitios lo están utilizando, que es muy potente y permite hacer cosas muy interesantes. Seguimos con C++, que es un lenguaje similar a C, se requiere en primer lugar cuando quieres hablar directamente con el hardware. Este lenguaje de programación es muy bueno para juegos, para todo lo que tiene que ver con juegos. C++ y para cualquier aplicación en la que uno requiera de formas específicas maniobrar con el hardware del equipo. Desde esto tenemos Python, que es un lenguaje robusto, es el más utilizado en aplicaciones que son datos orientados y necesitan manipulación y cálculo de grandes cantidades de datos. Python es un lenguaje muy versátil, es un lenguaje fácil de aprender, muy parecido al inglés, a mi parecer. Seguimos con C, que es un lenguaje de programación de nivel que viene de una interfaz muy eficaz de programación que se puede utilizar para manipular los kernels. Así las aplicaciones que requieren supervisión y manipulación de hardware
o que requieren un amplio soporte de hardware necesitan C. Por lo menos si queremos realizar un sistema operativo desde cero, una buena opción sería C. Seguimos con SQL, Structured Query Language. Como su nombre lo indica, se utiliza para enviar consultas a la base de datos y obtener resultados, así como actualizar la base de datos. Es muy usado hoy en día por la mayoría de empresas, ya que necesitamos mover o estructurar los datos. Seguimos con Ruby. Ruby on Rails proporciona un framework para el desarrollo de prototipos para aplicaciones web, así como aplicaciones en toda regla. Ruby es fácil de aprender y es bastante sencillo, por lo que acogerlo y usarlo es fácil. Ruby on Rails es un lenguaje de programación basado para el backend. Es muy interesante porque se pueden hacer aplicaciones para tiempo real. Si no estoy mal, Twitter en su primera versión se basó en este lenguaje de programación. Y por último, colocamos R. No es menos importante que los demás. R es un lenguaje que constituye la columna vertebral del Big Data. R se requiere para manipular y obtener datos significativos para los analistas de datos que trabajan con grandes volúmenes y datos. La verdad no había escuchado sobre ese lenguaje de programación. Como le dije, es una lista basada en internet. Ya tenía un bajo conocimiento pues de cada uno de estos lenguajes de programación, ya que me gusta estar leyendo acerca del tema, y al final me decido por el primero, que es Java, ya que Java eh, se utiliza para una programación back-end y para apps nativas para Android. Y como ya bien lo dije, hoy en día los smartphones están en su auge. Cada persona tiene uno. Si se le pierde, fácilmente consigue otro. Por lo que las aplicaciones para Android cada vez van a ser más y más parecidas a lo que fue en su auge las aplicaciones para Windows 7, Windows 8, que se puedan encontrar cualquier tipo de aplicaciones. Con Java podemos crear cualquier tipo de aplicaciones, aparte de que es un lenguaje multiplataforma. Lo podemos correr en diferentes sistemas operativos. Y es un lenguaje muy similar a C++, lo cual nos da una buena lógica para un futuro, para nosotros como ingenieros de software, poder maniobrar este lenguaje. Muchas gracias, profesora. Mi nombre es Mauricio Cortés Rincón y espero poder pasar la materia. Disculpe por la demora. Hasta luego.